Qué placer que nos acompañen en una edición más de Democracia en Pantalla, este programa en donde comentamos series de televisión, películas y otros materiales audiovisuales que tienen que ver pues con estos temas de la política, el derecho, la democracia. Y hoy nos acompaña Grecia Macías. Bienvenida, Grecia. Muchas gracias, José Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme otra vez a platicar contigo. Encantado de que estés aquí. Ella forma parte de RD3, es abogada y también es integrante de la Red Mexicana de Lenguaje Audiovisual y Derecho. Y pues yo le había pedido encarecidamente, yo sé que ella es fanática de este personaje, de esta gran mujer que pues desgraciadamente no tuvo este año y que pues era como una deuda de este programa con ella, ¿no? Me refiero a Ruth Baden Ginsburg, que Notorious RBG, Ujú. que es todo un ícono ya incluso en la cultura popular, diría yo, no solo norteamericana, sino global. Y entonces, para hablar de esta película que en español se llamó La voz de la igualdad, aunque, claro, la fórmula en inglés dice más o tiene más sentido, pero ya traducida a español suena un poco raro, ¿no? Con base sería, ¿no? Con base en el sexo, ¿no? Ujú. Entonces, con base en el género, quizá. Pero En bueno, el género. Ujú. ¿cómo ves, Grecia? Entonces le entramos a esta película, a esta gran mujer. Sí, más que encantada, en especial porque, sí, como dices, yo siempre he sido una gran fanática de Ruth Bader Ginsburg, en especial porque, por ejemplo, es una de las principales razones que me llevó a mí a estudiar derecho, porque yo cuando estaba en la prepa, pues ya era cuando estaba sacando como los grandes casos sobre bueno, sus grandes disentens, ajá, sus opiniones disidentes. Entonces, pues ya empezaba a ser, o sea, fue cuando más se popularizó entre la chaviza del internet. y y justo un día en una clase una profesora nos dijo sobre su vida y dije como, no inventes, o sea, me gustaría también, o sea, ya tenía ahí el chip de estudiar derecho, pero dije como, quiero ser como, o sea, quiero seguir ese camino, ¿no? Obviamente, pues todos tenemos nuestro camino, vueltas en la vida, pero justo es lo importante, creo que era lo que estaba escribiendo la otra vez Jimena Ábalos en una columna, lo importante de tener estas figuras y referentes con los que te identifiques para poder como ir pasando la batuta de ciertas luchas a distintas generaciones, ¿no? Y creo que justo Ruth Bader Ginsburg fue eso para muchas de nosotras, estudiantes, como abogadas. Y pues justo esta película cuando salió fue como la sensación, porque es como, no, era lo que te comentaba hace rato, es como ver los orígenes de una superheroína, ¿no? En especial de una Sí, vida bastante intrigante que tuvo Ruth Bader Ginsburg. sí, la verdad es que, como lo dices tú, una heroína que en la película, bueno, se muestra contra todo lo que tuvo que oponerse, pero sobre todo contra este gran villano que no es representado solo por por un personaje, sino por un grupo, ¿no? El gran Ujú. villano es el corporativismo patriarcal, que hace su mejor papel aquí en esta película porque hay esta escena en la que todos sus profesores, sus viejos profesores, se empiezan a conspirar para pues lograr el objetivo de que no gane el caso y entonces se empiezan a aliar entre todos, ¿no? Estos patriarcas incluso tienen la ayuda del Estado, del gobierno, para usar las computadoras y poder identificar todas las sentencias todas las leyes que tienen que ver con la desigualdad de la mujer, que luego, como dicen en México, le salió el chirrión por el palito, pero esa escena es maravillosa, bueno, esa secuencia donde estos varones se unen para tratar de aplastarla, ¿no? Como del lugar. Y creo que eso fue algo que pasaba siempre, ¿no? Desde como la escena donde ella va en la cena del decano como recién, eh, como estudiante nueva en Harvard y el decano, que es cosa que sí pasó, les preguntaba a las 8 mujeres que habían entrado a la generación de derecho de Harvard que por qué ellas estaban ahí
y qué a lo que habían hecho o por qué creían que por qué creían que ellas eran las que merecían estar ahí y no otro hombre Claro. también calificado, ¿no? Entonces, constantemente como que también esta película nos ayuda como a identificar las distintas barreras que pone el mismo estado patriarcal, y ya sea como, ajá, ya de manera mucho más evidente, como en la escena que, que relata sobre ya literal cómo están todos juntos yéndose contra ella, o también desde eso, desde cómo la tratan en Harvard, desde al final, bueno, a mitad de la película, cómo no puede encontrar trabajo y demás, ¿no? Entonces, y también algo que sí demuestra mucho la personalidad que tenía Ruth Bader Ginsburg, era que ella siempre, o sea, su mamá la crió de cierta manera para así como siempre ser como la mejor y la demás, pero siempre le decía como, pero no pierdas el temple de dama, que sí, sí de cierta forma sí tiene todavía unas concepciones de género y de roles de género muy densas, pero como que ella en vez de como tomarlo así como, siempre ser la sumisa y demás, sino fue la gran negociadora, ¿no? La gran diplomática o estrategia, o hacía mucha estrategia para poder ir rompiendo casito por casito pues esta concepción que tenían varios jueces o abogados en general sobre cómo era el rol de la mujer en el derecho, ¿no? Y ese es de lo que trata principalmente como todo el arco detonante de la historia, detonador de la historia, que en este caso, que es un caso que sí sucedió, este, de este señor que es un hijo soltero que quería ayudar a su mamá y quería hacer labores de cuidado para su mamá y quería pedir deducciones fiscales por eso, pero no lo dejan porque justamente en el Código Fiscal establecen que estos son los cuidados, esto solo se pone para mujeres solteras o mujeres divorciadas, porque se entiende en esta idea patriarcal y los roles de géneros que el patriarcado establece, que la única que puede dar cuidados o el rol principal de cuidadora son las mujeres, por lo cual, pues, veo una oportunidad para entrarle al caso sobre discriminación por género desde un punto de vista con el que no, con el que quizás los hombres podrían estar más familiarizados, decirle, oye, mira, hasta a ti te impacta, ¿no? Esto causó mucho revuelo entre las feministas que mencionaron entre la época, pero pues esa fue la estrategia que tomó Ruth Bader Ginsburg para llevar varios casos a la Suprema Corte. Sí, la verdad es que muy, muy interesante todo esto que señalas. Efectivamente, la historia de la película se basa en este caso sobre Moritz y sobre Ujú. los cuidados que destinaba a su madre y cómo la ley discriminaba a un hombre y de ahí se agarran como punta de lanza para los demás casos. Tienes razón a propósito de cómo el personaje que se va construyendo poco a poco y deconstruyendo. O sea, es decir, que también hay un sesgo patriarcal en las mujeres y que las mujeres tienen que ir como descubriéndolo. Y es muy bonita esta escena en la que se encuentran estas tres generaciones, diría yo, ¿no? Ujú. Y Kenyon, Dorothy Kenyon, ¿no? Cuando va, la hija está muy combativa, está diciéndole que pues que quizá no se logre nada a través de un proceso judicial, que habría que salir a la... Ujú. Y entonces ella le dice, sí, acompáñame para que ella cree pues en el personaje de Finch de Matar a un ruiseñor y le dice que la Ujú. era Dorothy Kenyon y Kenyon pues está muy apática, está muy reticente, le da unas frases así tremendas como esto de, a propósito del programa, ¿no? De que le dice, pues creíamos, una generación, mi generación creía que logrando el voto lo íbamos a lograr todo y no logramos, ¿no? Eso me movió mucho. Y creemos que los pequeños dulces que nos da la corte son suficientes. Y ella sale desilusionada y su hija le demuestra que hay una generación nueva que viene empujando cuando pone un alto a estos trabajadores de la construcción y le dice, o sea, tienes que también ser otra mujer, ¿no? Y ella le dice, ya tú eres una mujer que lucha por ti misma, Kenyon se equivoca, cómo hay esta pues, sororidad intergeneracional, por llamarla de una manera, se suben al taxi y de ahí se arranca a luchar contra este gremio patriarcal. Sí, o sea, justo, supongo, como lo que yo entendía también era que querían hacer como una pequeña eh,
alegoría o un guiño a las distintas etapas del feminismo, olas del feminismo que han existido, siendo Kenyon, pues justo la representación de las sufragistas, que pues sí, como dices, o sea, no fue suficiente, tanto así que también se notaba que han sido los primeros antecedentes para hablar sobre feminismo interseccional, porque pues las sufragistas primero fueron por el voto de las mujeres blancas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres latinas o las mujeres asiáticas lo consiguieron muchísimo después, justamente por pues, todas estas concepciones y tú no se entendía cómo distintas categorías sospechosas se podrían entrelazar. Y justo la hija, o sea, que realmente la hija no es, o sea, no es así ni nada, pero justo representaba, bueno, lo que yo creo es que representó como a este grupo de feministas más, sí, o sea, más combativas, más que salían a la calle y demás, que ya existían en esas épocas, representadas, por ejemplo, Angela Davis o esta, ay, se me fue su nombre, Dios bendito. Las de los 70, ¿no? Las de En los 70s. la segunda ola del feminismo. Ajá. Entonces, el chiste era que incluso cuando estaban Gloria Steinem, perdón, Gloria Diosita Steinem, Santa, sí. era mi gran ídola y se me La está hija, olvidando. porque Gloria Steinem es la hija va a escuchar Exacto. las E marchas. incluso y esto pasa porque para muchas feministas de la época, Ruth Bader Ginsburg no era tan radical o no era, diciendo muy, está siendo bastante pasiva, ¿no? En especial porque, pues decía como, oye, ¿cómo va a ser? Porque después ella se volvió litigante del área de derechos de las mujeres de ACLU, esta gran ONG que se dedica a litigar cuestiones relacionadas con los derechos civiles. Y decían como, oye, o sea, pues estás defendiendo a muchos hombres, porque después también un segundo gran caso fue el de un señor que era viudo y que no podía, y que había pedido ciertas como beneficios, bueno, quería acceder a ciertos beneficios de seguridad social, pero no podía porque justo los beneficios de seguridad social solo están para las mujeres viudas, pero no para los hombres viudos. Entonces otra vez fue este caso de, bueno, vamos a hablar, vamos a convencer con la corte. Y creo que al final en la última escena donde pues justo están Marty y Ruth alegando ante la corte, no era la Suprema Corte, era una corte de distrito, pero justamente refleja eso, ¿no? Como ella fue poco a poco, pues dialogando, enseñándole nuevas cosas a los jueces, que quizás para unas era como algo muy raro, porque pues justamente dices, como es que yo no quiero enseñar, son derechos que yo necesito luchar, ¿no? Entonces ella, por su personalidad, decía, bueno, mi forma de hacer las cosas es así y voy a intentar dialogar e ir caso por caso creando jurisprudencia sobre género, que al final que fue lo que logró haciendo con sus primeros casos, que no solo defendió mujeres, no solo defendió hombres, sino también mujeres. Por ejemplo, llevó varios casos de embarazo y sobre despidos injustificados, sobre contratación, discriminación en las contrataciones, también sobre esterilización forzada a mujeres afrodescendientes y también sobre casos de por qué ciertas mujeres no podían pertenecer a un jurado. Entonces, eso es creo que como lo que pasa en la película, que es como Ruth Bader Ginsburg, como los inicios, como sus inicios como litigantes y también como esa chispa que habla y decir como hay distintas formas de llevar el feminismo, pero siempre hay que hacer algo, hay que salirnos de nuestra zona de confort, hay que salirnos de este privilegio y mover las cosas, porque no estamos, hay una frase muy famosa, que no estamos pidiendo como más cosas o más privilegios, no solo estamos pidiendo que nos quiten el pie del cuello. Sí, que es una frase muy fuerte, ¿no? Que Uh-huh. pues, la vimos en la propia voz de Ruth, ¿no? Al final de la película. Exacto. Sí, no, es interesante esto que dices, la representación de los distintos feminismos que ahí coinciden. Luego incluso lo vemos quizá en el grupo de trabajo que ella tiene como profesora, que son mujeres de Uh-huh. distintas pues, procedencias, y vemos ahí a una afroamericana. Y también interesante la función, el papel que cumplen los hombres, ¿no? El propio esposo que algunas veces sin querer la opaca, ¿no? La deja sin hablar, la hace a un lado, ¿no? Y que ella constantemente le está recriminando, incluso en el último juicio donde, bueno, en el último juicio de la película, digamos, donde
o en el juicio, propiamente la película, donde él quiere intervenir, pero igual no sabe cómo hacerlo. Y el otro personaje que me parece muy interesante es Mel Wolf, porque es abogado de esta Asociación sobre los Derechos Civiles, parece un aliado, pero en el fondo no lo es. O sea, no le cae el 20 sino hasta el final. O sea, constantemente le está poniendo el pie, le está diciendo vete a negociar, está un poco echándole a perder el litigio. Sí, no cree tanto en la causa, ¿no? Como que dices, Exacto. híjole. O sea, como que muy difícil. O sea, y es muy chistoso porque mientras que unas mujeres quizás están diciendo no eres suficientemente radical para la concepción que tenían sobre discriminación de género y demás, varios abogados hombres, eran lo que Ruth estaba pidiendo era demasiado, ¿sabes? Era como, no, mejor pues, trata de atenuarlo, exacto lo que tú dices, o consigue una negociación, otra cosa, o no creía que Ruth fuera capaz de, ay, perdón, no creía que Ruth era capaz de pues lograr litigar esos casos, ¿no? Sí, Pero, por ejemplo, algo muy curioso es justo como el rol de Mary Ginsburg, porque sí, como dices, o sea, en esa época él tenía como el reflector, ¿no? Entonces decían como, este es el gran abogado que nos va a venir a terminar siendo el jefe de todos y no sé qué tanto. Mary Ginsburg sí fue un gran abogado, fue un gran fiscalista, y toda una eminencia en términos de derecho fiscal en Estados Unidos, pero al fin y al cabo lo que Ruth habla, esto creo que fue en el documental, es que él siempre, o sea, estuvo como consciente de cuáles, o sea, de que ellos dos eran iguales, de que no había como que la razón por la cual funcionaba también su relación era eso, o sea, como que sí están en planos de equidad. E incluso cuando él ayudó a RBG pues cabildear sus roles en la judicatura o incluso en la corte, ¿no? Entonces siempre fue esta figura súper, que fue un gran apoyo y demás, incluso, y dejó muchas oportunidades porque entendió, y también lo dice, creo que esta Ruth en su documental entendió que el trabajo de Ruth iba a dar cosas mucho más importantes que el suyo, ¿no? Él dijo como, tú ve adelante, yo te apoyo, porque lo tuyo es mucho más importante ahorita. sí, Entonces, esa o sea, ellos mismos están experimentando esto, ¿no? Del cambio de roles, ¿no? Cuando dicen, como dices tú, a mí me gusta esta estrategia legal, como dices tú, es una gran estratega, esos cambios de argumentos, como la lista de leyes discriminadoras que justificaban un orden natural, ella le da la vuelta, ¿no? Justamente hay que hacer un cambio radical, porque si seguimos así, pues no van a cambiar las cosas y no tiene sentido. Y entonces, como ella va demostrando, dice, ¿a poco ni modo que los señores se queden a cocinar? Pues mi esposo lo hace, ¿no? Cuida a los niños, ¿no? Siempre era como que encasillarla en su rol y ella lo va entendiendo también porque constantemente, como dices tú, le van diciendo, modérate, tranquilízate, las mujeres tienen que ser pasivas, no pueden alzar la voz, sonríele a los jueces y al final ella tiene como ese acto de conciencia y dice, no, yo soy como soy y eso no, por eso no me van a discriminar. Entonces asume este papel lideré a la causa porque ahí están los otros dos abogados y no hacer nada. Y ella finalmente descubre o sea, es muy emotivo en este sentido, ese descubrimiento y cómo a estos tres jueces que parecían bastante reaccionarios termina callándolos, o sea, terminan sin tener ninguna opinión al respecto y se vuelve un caso paradigmático, un precedente, como dicen los norteamericanos, a partir del cual se construye un nuevo orden jurídico, no lo veo de otra manera, ¿no? Un nuevo orden constitucional que ella misma dice es democrático, porque en la medida en que se incluye a todo este sector, bromean con estas cosas, que a poco va a haber el 50% después de mujeres en los órganos de decisión, dice ella, eso se trata, ¿no? sí, incluso, por ejemplo, decían, la famosa frase de ¿cuándo crees que habrá suficientes mujeres en la Suprema Corte? Y cuando haya 9. Y sí, o sea, cuando ha habido 9 hombres en la Suprema Corte y nadie ha dicho nada, cuando haya 9 mujeres en la Suprema Corte y nadie diga nada,
es el número ideal justo también para, ajá, porque le preguntaban por el número ideal de mujeres en las clases. Dice, cuando hayan todas y nadie diga nada al respecto, eso significa que pues justamente ya llegamos a ese nivel de equidad donde no lanza o no causa ruido para los hombres machos o demás, que sean mujeres quienes tomen también decisiones, ¿no? Y sí, o sea, la película justo ayuda como a hablar y más bien es un mensaje mucho más narrativo para el espectador, así como, y es lo que me gusta también que podemos retomar nosotras como mujeres, porque a veces en la carrera de derecho nos obligan a asumir ciertas actitudes muy de hombres o muy patriarcales, ¿no? Entonces, Ujú. si no haces las formas de cierta, o sea, sí, o sea, desde el punto de vista incluso de cómo nos vestimos o cómo hablamos o cómo tenemos que tomar la voz, muchas veces nos educan para tomar estas actitudes patriarcales que ni siquiera son las mejores formas. Eso como ser muy agresivos, o alzar la voz, o pegarle a la mesa, son recursos muy de hombre, la verdad, y no necesariamente son los mejores. Pero muchas veces tú te das cuenta cuando vas saliendo al campo laboral que hay personas que si no tomas eso, que piensan que si no tomas esa actitud, realmente te hacen menos abogado, ¿no? Entonces, pues esta película justo ayuda a decir, no, o sea, no hay una sola forma de ser abogado y definitivamente no hay que ser abogados como dicen los hombres. Yo como mujer puedo ser abogada como se me pegue la gana y no debo de seguir un rol específico, no tengo que callarme, no tengo que guardar la voz. Si yo sé perfectamente lo que estoy hablando, puedo seguir conmigo y tengo que tener confianza en mí, porque nunca falta el hombre que no es nada experimentado y te viene a explicar cosas que tú sabes mucho mejor porque obviamente los hombres piensan que las mujeres no saben, ¿no? Cuando son mansplaining. Entonces, Exacto. este es el mensaje que me gusta, ¿no? Como no hay una sola forma, no hay que seguir las mismas formas, hay que romper con con ese status quo que nos ha venido, pues, metiendo el patriarcado como una forma de dominación durante tantos años, ¿no? Y eso es lo padre de esta historia y lo padre en general de la historia de Ruth Bader Ginsburg, como es ese referente de cómo hacer las cosas de manera distinta y que es válido cualquier forma que quieras tomar para defender tu causa. Exacto, mansplaining, ¿no? Mansplaining, lo dijiste muy bien. Eso, ese concepto que toda la película es transversal, ¿no? No la dejan participar, no la dejan hablar, no la dejan expresarse. Una cosa terrible. Me decías fuera de cámaras, Grecia, que tú encuentras igual en el documental algunas cosas que pues no termina por contar la película, igual para que nuestro auditorio pues pueda entrarle también a este documental, ¿no? El documental sí habla, o sea, abarca como más toda su historia, pero de inicio a fin. La película se queda como, por así decirlo, en los primeros pasos de Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Entonces, es lo que digo, que es como la historia de origen de una superhéroe, ¿no? Pero el documental sí es más extenso y habla también sobre cómo fue ella en la judicatura, ¿no? Y era lo que te decía, como la fama que tuvo Ruth Bader Ginsburg como esta estrella o ícono pop, la tuvo casi al final de su carrera. O sea, la historia con la que inició es bastante como admirable y demás, pero como te decía, causaba muchas dudas. Parecía ser al principio que empezó muy moderada, como su visión del feminismo y como cómo atacar las cosas para muchos les parecía bastante tibia, ¿no? Fue hasta que ya llegó a la corte y se encontró con Sandra Day O'Connor, que fue la primera ministra de la Suprema Corte de Estados Unidos, con la que empezó a hacer esa sinergia eh, para entender distintos casos de género dentro de la Corte, ¿no? Pero fue ya lo que la detonó fue una vez que eh, llegó el caso de Estados Unidos contra Virginia, que la pasan en el documental, que es una escuela militarizada que no dejaba entrar mujeres porque decían que no estaban aptas. Entonces, una chava que pues, quería entrar llevó su caso y lo llevó hasta la corte y quien hizo la decisión mayoritaria fue Ruth Bader Ginsburg, donde se hace bueno, no es el primer escrutinio, pero se hace otro nuevo precedente sobre cómo existe esta discriminación por roles de género en todos lados, en este caso en esta escuela, ¿no? Y dice que al final no hay una razón, o sea, la escuela nunca probó una razón
suficientemente persuasiva ni imperante para justificar este trato diferenciado entre hombres y mujeres que entran a la escuela. Porque también otra cosa que pasaba en Virginia era que esa escuela era una gran oportunidad de movilidad social, o sea, muchas personas que entraban ahí, pues justo si entraban de bajos recursos, podían elevar su estatus por el nombre que tenía esa escuela. Entonces, prohibirle a las mujeres entrar era seguirle abonando a la desigualdad estructural que seguían viviendo estos grupos de mujeres, ¿no? Entonces, ese fue como el primer gran caso que como que dijo, ok, voy ahora, yo ya litigué casos, ahora voy a seguir picando piedra para entender cómo se deben de entender los casos de discriminación por género, ¿no? Pero ya también otra cosa que la detonó fue, ya lo que hizo el documental, fue cuando se fue Sandra Day O'Connor y ella queda como la única mujer dentro de la judicatura y como que sí, creo que han sido sus años más radicales, donde sí dijo como, es ahora o nunca, porque pues soy yo contra ocho personas más, ¿no? 8 hombres más. Entonces, pues ahí sí es cuando empezó a hacer sus famosas opiniones disidentes, súper mordaces, súper súper puntuales, porque se volvieron la sensación, que era como, ok, ya resonaba mucho con el grupo joven, decía como, sí, qué impresionante que esta señora que nos lleva sabe cuántas décadas, siga, o sea, entiendan que seguimos, ya son los 2000 y seguimos teniendo, bueno, y seguimos teniendo todos estos problemas. Ajá, otro gran caso que también fue como, que fue en el 2000, 1999-2000, que fue justo lo que empezó a llevarle ese ritmo, fue el de Lily Ledbetter contra Goodyear, donde se da cuenta esta chava que ya se va a retirar o va a salir de su trabajo, pero se da cuenta de que durante toda su estancia ahí le pagaron mucho menos que sus otros compañeros que estaban en igualdad laboral, ¿no? O sea, haciendo exactamente lo mismo. Y la corte dijo, o sea, la decisión de la corte ahí fue en contra de Lily porque pues decían que ya ya había prescrito su derecho para para poder mover todo su caso porque pues, esa ley que permitía eso, pues ya había prescrito, o sea, el tiempo ya había pasado hace mucho tiempo que había salido, el tiempo para impugnar ya había prescrito, ¿no? Y pues, pero pues obviamente Lily no se dio cuenta de esto iba a afectar hasta que lo vio en su pago, ¿no? La corte recibe en contra y es donde uno de los casos donde Ruth Bader Ginsburg muestra el poder de sus opiniones disidentes, porque su opinión disidente diciendo como esto es dar sabe cuántos pasos atrás para los derechos de las mujeres y los derechos y la causa de igualdad y demás, pero ahora pues no queda más que la ola está del lado de las legislaturas para que ellos puedan cambiar este error que nosotros no podemos mover, ¿no? Ella siempre sí veía como este diálogo interinstitucional como una herramienta más. Y en efecto, gracias a esa opinión disidente lograron que el Congreso lo retomara y quitara esa porción normativa discriminatoria. Y desde ahí como que encontró su voz en la disidencia y es lo que la detonó como a este icono pop, porque justo la gran marca o la gran como frase es diciendo, no estoy de acuerdo, y justamente es llamar, y también lo retoma la película, llamar a las mujeres para que alcen la voz y si no están de acuerdo o están hartas, que lo digan, está bien, y no hay una sola forma de ser mujer, y no hay una sola forma de ser abogada, y no hay una sola forma de ser persona. Excelente, oye, pues estuvo muy bien, muy comido esta parte del documental. Se nos acabó el tiempo. Creo que este es un tema que da para mucho. Justicia constitucional, litigio estratégico, una profesora de derecho, derechos civiles, igualdad entre hombres y mujeres, democracia, movimientos feministas y sufragismos. Creo que es una figura emblemática y que debemos seguir trabajando. Gracias, Grecia, por darte este tiempo para platicar con nosotros. No, gracias a ti por invitarme para poder fangirlear a una de mis más grandes ídolas de la historia. Un homenaje, exacto.
Pues nos da gusto que nos sigan. Salimos siempre los viernes a las 5:30 en las plataformas de la Escuela Judicial Electoral. Vean la nueva programación. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos. A la próxima.